En estas horas, una noticia aparentemente positiva está dando la vuelta al mundo. Israel y Hamas, el acuerdo, fruto de semanas de negociaciones en la capital de QATAR, prevé la liberación de 33 rehenes detenidos por Hamas, la liberación de 1.000 prisioneros palestinos, y permitiría a cientos de miles de desplazados regresar a sus hogares. Una tregua de 6 semanas, a partir del domingo 19 de enero, que podría representar el primer paso hacia el fin definitivo del conflicto. Pero ¿por qué precisamente este momento de aparente paz podría en cambio representar el periodo de máximo peligro? Si crees que estos temas son importantes, ayúdanos a hacerlos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Un simple me gusta puede hacer la diferencia. Gracias de corazón. La respuesta a nuestra pregunta podría encontrarse en las palabras proféticas del vidente Alois Irlmayer. Todos claman paz, Salom. Esta exclamación no es casual, sino que indica que los eventos más trágicos se manifestarán precisamente durante un periodo de aparente búsqueda de la paz. Y precisamente en esta dirección apunta también el dramático mensaje que la Virgen María le dio a Teresa Musco, el 10 de octubre de 1973. Está por comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, es decir, mi amadísimo Hijo, y no se detendrá. Parece que hacen la paz, pero no es verdad, porque de allí nacerá la gran guerra, de allí viene el gran castigo del cielo y de la tierra. Teresa Musco, una joven campesina que tuvo su primera aparición de la Virgen María el 8 de enero de 1948, vivió una experiencia mística extraordinaria, que cambió para siempre su vida. En aquel frío día de invierno, Teresa estaba fuera de casa con ropa demasiado ligera durante una granizada, y su padre la regañó. Inmediatamente después, vio aparecer ante ella una luminosa figura femenina, que emanaba una luz deslumbrante y reconfortante al mismo tiempo. Era la Virgen María, que le dijo con dulzura: «¿Ves, hija mía? Tu padre ha hecho muy bien». Fue el inicio de un vínculo celestial, que la acompañaría durante toda la vida. A lo largo de los años, Teresa recibió numerosos mensajes proféticos de extraordinaria importancia. La Virgen María le reveló que el mundo estaba caminando hacia una gran ruina, y que a pesar de sus repetidas advertencias en Fátima, Lourdes y La Salette, pocos corazones se habían arrepentido. El 13 de agosto de 1951, le dijo palabras que hoy resuenan con particular fuerza: «Yo soy la Virgen María, María Inmaculada, del corazón herido de lanza y flagelado, al final coronado, y luego tan pisoteado. Hija mía, estoy aquí para decirte que el Padre enviará un gran castigo sobre todo el género humano. Ofrezcamos reparación al corazón doloroso e inmaculado de María, herido por la maldad humana. Escribamos juntos en los comentarios: te pedimos perdón, Virgen Santísima. Amén». La Virgen María mostró a Teresa visiones terroríficas del futuro, que recuerdan a las de la hermana Lucía de Fátima. Fuego y humo trastornarán el mundo, las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. La espuma se elevará trastornando Europa, y hundirá todo en una lava de fuego. Millones de hombres y niños perecerán en el fuego, y los pocos elegidos que queden envidiarán a los muertos, porque por cualquier parte que se dirija la mirada, no se verá otra cosa que sangre, muertos y ruinas en todo el mundo. ¿Cómo se llegará a esto, y por qué? Como un tejido precioso, en el que cada hilo está interconectado con los otros. La crisis de la Iglesia y la de la humanidad están íntimamente entrelazadas en una única trama. La oscuridad que está envolviendo a la Iglesia no permanece confinada entre los muros de los lugares sagrados, sino que se expande como una sombra, que gradualmente cubre el mundo entero. No estamos presenciando dos crisis paralelas, una espiritual en la Iglesia y una temporal en el mundo. Somos en cambio testigos de una única, profunda crisis. El oscurecimiento de la verdad en la Iglesia se refleja como en un espejo en la confusión, que está llevando a la humanidad al borde de la autodestrucción. Y en esta perspectiva, se vuelve aún más significativa la extraordinaria correlación entre las visiones de Teresa Musco
y las de otra mística, Luisa Picarreta. El 1 de noviembre de 1889, Luisa escribió en su diario: encontrándome en mi estado habitual, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y allí había un sacerdote, que celebraba el divino sacrificio, y mientras lo hacía, lloraba amargamente, y decía: la columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. En el acto que esto decía, he visto una columna, cuya cima tocaba el cielo, y al pie de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. De modo casi idéntico, el 1 de noviembre de 1952, Teresa Musco escribió: la iglesia es la gran columna que toca el cielo, pero continuamente sacudida por las tempestades. Encontrándome en la iglesia, me siento transportada fuera de mí misma, y me encuentro ante un sacerdote, que estaba celebrando el divino sacrificio, y mientras celebraba, repetía estas palabras: mi columna de la iglesia no tiene donde apoyarse. Mientras repetía las palabras, he visto la columna cuya cima tocaba el cielo, pero tantos eran los choques que recibía, que esta columna no lograba estar quieta, se tambaleaba de aquí para allá. En la cima de la columna estaba el Santo Padre, que con cadena de oro era sostenido, porque se tambaleaba. La similitud entre estas dos visiones es impresionante, no solo en los contenidos, sino incluso en las palabras utilizadas, y las correspondencias continúan de modo aún más sorprendente. Luisa Picarreta escribió: aquel sacerdote que celebraba la misa me ha llamado cerca de él, y me ha dicho: hija mía, ¿ves en qué estado lacrimoso se encuentra la iglesia? Aquellas mismas personas que debían sostenerla, fallan, y con sus obras la abaten, la golpean, y llegan a degradarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre como para formar un baño, para poder lavar ese fango putrefacto, y sanar sus llagas profundas. Luego, ha añadido: te he llamado para decirte: ¿quieres tú ser víctima, y así ser como un puntal, para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? De modo casi idéntico, Teresa Musco relató: el sacerdote ha añadido: yo te he llamado para decirte: ¿quieres tú ser la víctima, para ser un pequeñísimo sostén para esta columna, en tiempos tan incorregibles? Al principio muchos escalofríos a lo largo del cuerpo, pero luego enseguida he dicho: hágase tu voluntad, repitiendo el fiat. Ambas místicas concluyen sus visiones con la misma imagen de esperanza. Luisa Picarreta escribió: después de esto, despuntaban días de triunfo y de paz, la faz de la tierra parecía renovada, dicha columna adquiría su primitivo lustre y esplendor. Días felices, desde lejos os saludo, que tanta gloria daréis a mi iglesia, y tanto honor a aquel Dios que es su cabeza. Y Teresa Musco, con palabras casi idénticas: después de esto, despuntaban días de triunfo y de paz, la faz de la tierra parecía renovada, dicha columna adquiría su primitivo lustre y esplendor. Pero hay más. Las visiones de Teresa Musco y Luisa Picarreta parecen de hecho completar y confirmar cuanto revelado en las profecías que todos conocemos: un periodo de grandes tribulaciones para la Iglesia, con cardenales contra cardenales y obispos contra obispos, un ataque por parte del maligno, que buscará infiltrarse en las altas jerarquías eclesiásticas, y un papa que buscará sostener la Iglesia, pero será amenazado y debilitado por fuerzas externas e internas. El 3 de enero de 1951, la Virgen María le dijo a Teresa: quiero decirte que el mundo es así de malo. Me he aparecido en Portugal dando mensajes, y nadie me ha escuchado, y en Lourdes, en la Celet, pero pocos corazones duros se han arrepentido. En el mensaje del 31 de agosto de 1953, la Virgen María añadió: hija, ¿cuántos pecados en el mundo? 1000 veces cada momento crucifican a mi hijo en la cruz. El padre está cansado y lleno de ira al ver a su hijo, siempre así atravesado y pisoteado por tantos hombres crueles. El 23 de julio de 1973, la Virgen María le reveló su dolor por los sacerdotes que se alejaban. Tantos científicos están inventando armas con las cuales será posible destruir, en pocos instantes,
gran parte de la humanidad. Dios castigará a la humanidad con mayor severidad que no lo haya hecho con el diluvio. El 14 de febrero de 1976, en uno de sus últimos mensajes, la Virgen María le dijo: verás una gran revolución en mi casa, los comunistas en el poder, y en mi casa en Roma, ya están, pero se manifestarán solo cuando puedan mandar libremente, sin obstáculos, entonces habrá el derramamiento de sangre inocente. Estas profecías hablan de un tiempo de purificación a través del sufrimiento, simbolizado por la sangre de los mártires, que será necesaria para renovar la Iglesia y la humanidad. Pero todas concuerdan también en un punto fundamental: después de este período de tribulación, habrá un triunfo. Hoy, mientras el mundo celebra un frágil acuerdo de paz en Medio Oriente, estas profecías resuenan con una fuerza particular. Nos recuerdan que a menudo, los momentos de aparente tranquilidad pueden preceder a las más grandes tempestades. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reparar. Como dijo la Virgen María Teresa Musco, las espinas que ves alrededor de mi corazón son para reparar tantas graves culpas que se lanzan continuamente hacia el corazón de mi hijo. Hija mía, te pido que te ofrezcas por amor a Jesús, y para reparar las culpas de los pecadores. Hay una profecía, entregada a María Yuli Jaén y por el cuarto ángel del Apocalipsis, que pocos conocen, y que confirma el papel que jugará la crisis espiritual de la Iglesia en los eventos que nos esperan. Si queréis saber más, hagan clic en el video que ha aparecido en su pantalla. Que Dios ilumine siempre vuestro camino. Nos vemos en el próximo video.